énfasis la poda. Vamos a considerar ahora el uso inadecuado de otras palabras. Sí, ya aprendimos acerca de aión y aionios, que significan de la era o un ciclo de existencia propio del referente, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca de colasis. Consideremos la maravillosa parábola del reino que Yahshua contó acerca de las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará a los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: ¿Adón, cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces les dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán: Adón, ¿cuándo te vimos enfermo, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto está en el capítulo 25 de Matías. Hay muchas verdades valiosas e importantes contenidas en esta parábola, pero vamos a abstenernos de buscarlas en este momento para tratar brevemente dos puntos. Primero, uno de los puntos principales, ya sabemos lo que significa eterno, ¿no es cierto? O de la era debería haber sido traducido. Bueno, pero vamos a pasar a lo siguiente. Es importante notar que esta separación de las ovejas de las cabras se produjo no sobre la base de si uno había aceptado a Yahshua HaMashiach como su salvador personal, sino únicamente sobre la base de las obras. Si quieren podemos releerlo, aunque es bastante larguito, pero todo dependía enteramente de lo que las ovejas o las cabras hubieran hecho o no hubieran hecho. No hay nada de fe ni tampoco aparece una experiencia espiritual relacionada con esta separación que el Adón hace. Es más, la ignorancia tanto de las ovejas como de las cabras acerca de lo que el Adón dice que hicieron o no hicieron indica que estas ovejas y cabras estaban bastante poco conscientes de la relación que el Adón tiene con sus hermanos. Él es uno con cada uno de sus hijos y él mismo entra en cada uno de ellos, de manera que el mal que provocamos a otros se lo provocamos a él mismo. Estas ovejas y cabras no parecen haber estado conscientes de este hecho, pero unas anduvieron en las buenas obras y las otras no. Esto significó la entrada en un reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Este reino no iba a ser una tierra lejana de palacios de marfil, de calles doradas, hermosas mansiones, camisones blancos, alitas, arpitas, no. Donde no hay nada que hacer y toda la eternidad para hacerlo. Este es un reino verdadero, el que el Adón menciona. Y debido a que es un reino, implica gobierno y crecimiento de todo tipo. Implica conducir a un gran número de personas a un reino más elevado en el Ruach de lo que jamás hayan conocido. Significa trabajo, responsabilidad y un lugar de ministerio y autoridad para bendecir. Pero las personas que nunca habían hecho todas estas cosas mencionadas por el Adón fueron apartadas a la mano izquierda de Elohim. No recibieron reino.
No hubo recompensa por el trabajo realizado o los logros alcanzados porque en ellos para ellos no fue hallada misericordia. El ladrón se ha cansado de repetir miles de veces misericordia quiero y no sacrificio, ¿no es cierto? Conocemos esta frase. Y en algún momento él demostrará a muchos que estaba hablando en serio cuando estaba ordenando eso, ¿sí? Que además no existe la posibilidad de que su creación no lo obedezca. Estas cabras fueron puestas en el lado oscuro de Elohim, por así decirlo, fueron puestas bajo un reino y bajo autoridad y fueron puestas en un proceso de juicio ardiente para recibir corrección. El lado oscuro de Elohim o las tinieblas o como queramos llamarlo, si es tinieblas y rechinar de dientes que se menciona, no hay ningún castigo eterno. Ya sabemos que la traducción de la palabra eterna, que acá aparece de esta forma, no significa eterno, sino que implica que estas personas no entrarán en la luz durante el tiempo correspondiente al reino de la era. Por eso son tinieblas, porque no accederán de manera directa a su luz. La palabra castigo proviene del griego kolasis, ¿sí? Que significa simplemente eso, castigo. Pero proviene de una raíz que es colazo, que nos trae una luz preciosa sobre la naturaleza del castigo. Colazo, según la concordancia de Strong, solo tiene dos matices de significado, a saber, restringir o castigar. ¿Sí? Según la concordancia de Thayer, el principal significado de colazo, por otro lado, y la van a encontrar en otros lugares también online, es podar. Podar como las plantas. Por implicación, entonces, sí, es restringir, es frenar. Una poda siempre restringe a una planta, le está quitando partes que son sobrantes, por así decir. La detiene y finalmente, y en última instancia, eso puede llegar a tomarse también como un castigo. El trabajo de Bullinger, que está acá, yo les dejo acá la cita y todo, define colazo como restringir, cortar, podar, pero generalmente como en latín castigar, mantener dentro de los límites, interrumpir, castigar en general. Porque da muchos ejemplos y en todos se habla de lo mismo. El diccionario griego clásico define colazo como poda o frenado, ¿no es cierto? Una cosa que se detiene, que se le pone un freno. Y como metáfora, confinar. Luego, en este sentido, castigar o corregir, en el sentido de que una cosa se restringe, ¿sí? Schneider en otro libro, ¿no es cierto?, indica que el verbo indica mutilar y aguijón. Young en su concordancia analítica define colacín como podar o restringir. Lo vamos a encontrar en muchísimos lugares. La versión enfática de Aglot dice decepción en lugar de castigo. Una nota al pie de página dice colacín se deriva de colazó, que significa decepción, como truncar ramas de árboles o podar, restringir, suprimir, castigar, penar. Si exterminar a alguien de la vida o de la sociedad, incluso restringirlo, se considera un castigo, ¿sí? Además, tanto el sustantivo kolasis como el verbo kolazo se citan en obras escritas en griego clásico, extrabíblicas, obviamente, por la comunidad judía helenística. El sentido básico de la palabra describe la acción de cortar o podar en todas partes, ¿sí? Por ejemplo, el autor griego Teofrasto utiliza este término para describir un método drástico para detener el crecimiento del almendro en un libro de ciencias naturales. Mashiach usó la palabra kolasin en su sentido judío equivalente a la palabra karat, que nosotros ya conocemos, significa cortar. Ya hemos estudiado mucho a través de los Mishpatim de Yahweh, donde el castigo para los transgresores era ser cortados de su pueblo. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham, dice en Bereshit 15. Si lo correcto aquí sería traducir, Yahweh cortó, la palabra es karat, un pacto con Abraham. Esta mala traducción aparece en cada vez que dice hacer un pacto. Que es literalmente, tiene que ser traducido, cortar un pacto. Estas cosas ya las estudiamos en el capítulo 39 de la serie de Cle, la primera en Bereshit, ¿sí? El pacto de sangre. Por eso, cuando alguien transgrede la ley, es cortado. Y eso es lo que implicaban estas cosas. Porque la consecuencia de transgredir un pacto, la ley es un pacto, ¿sí?, es ser cortado.
Y este es el castigo. En verdad es consecuencia, ¿no es cierto? Así como viene la multa al transgredir las reglas de tránsito, exactamente así. ¿Qué aparece esto? Este castigo aparece tantas veces en el Tanaj, sobre todo en Vayikra. Sí, será cortado de su pueblo. Ese castigo, esa pena que se le va a aplicar a la gente que transgreda. Debemos recordar que por más que nosotros hayamos recibido las Besorot en griego, sus protagonistas hablaban hebreo, ¿sí? Y arameo también, corrientemente, no griegos, y entre ellos, sobre todo, ¿no es cierto? Porque Yahshua no estuvo predicando a griegos, eso fue después en la ampliación, pero ciertamente entre ellos hablaban hebreo y arameo, de manera que muy probablemente Yahshua utilizaba el término hebreo karat. Sí, que sería después traducido como colasin. Si tenemos en cuenta que colasin significa podar o cortar en relación a un castigo, exactamente lo mismo que karat en el Tanaj, esta cosa parece bastante lógica, ¿no es cierto? Tienen exactamente el mismo significado y aplicado también figurativamente al castigo. No hay forma de rechazar el hecho de que en colasin se usa ampliamente en el sentido de castigo, ¿sí? Podemos ver esto también en escritos no bíblicos como los escritos de Filo, por ejemplo. En griego clásico, colasin se relaciona generalmente con corrección o rehabilitación, mientras que el significado más antiguo es cortar ramas o frutos de un árbol, literalmente. Eso hace, para los que saben algo de poda, hace que la planta produzca más fruto, ¿sí? Que es lo que también el Padre dice en las Escrituras. Colasin debe entenderse entonces en Matías 25 citado según su primer significado, que es cortar, ¿sí? O podar, también, ¿no es cierto? Y su uso secundario metafórico significa castigo o pena, ¿sí? Podemos ilustrar fácilmente el uso de colasin en los escritos griegos clásicos también. Encontramos, por ejemplo, en la literatura griega la frase el cochero restringe sus corceles de fuego, que la palabra ahí es la expresión escalasei en griego, donde vemos el uso de colasis ampliando nuestro entendimiento y nos da la idea de una cosa que es refrenada, justamente. La palabra griega específica para tormento no es colasin, sino básanos, ¿sí? Basanismos también y basanizo, son tres expresiones diferentes. Por ejemplo, tenemos en Lucas 16, en la fosa, estando en tormentos, acá es básanos la palabra, alzó sus ojos, vivió a lo lejos a Abraham y a Lazar en su regazo, ¿no es cierto? Este era el rico. En Gilgalut 9:5 dice, se les mandó que no los mataran, sino que los atormentaran. La palabra es basanizo por 5 meses. Su tormento, basanismos, era como el tormento, nuevamente basanismos, del escorpión cuando pica al hombre. El humo del tormento, basanismos otra vez, de ellos sube para siempre, jamás, y esto es Ayonas, Aionion, o sea que por la era de las eras. En la medida en que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así denle tormentos, basanismón y llanto. Esto está en Gilgalut 18, estando en pie desde lejos por temor de su tormento, es basanismón su tormento, desde lejos por temor de su tormento, se repite en varios lugares entre los que estaban mirando la destrucción de Babel. A veces, inclusive la palabra castigo es agregada en textos donde no aparecen los originales. Por ejemplo, vamos a leer Matías 10:15, dice, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Esto es Matías 10:15, dije, y esto está en unas cuantas versiones como la Reina Valera, todas las modernas, ¿no es cierto?, que derivan de ella, unas cuantas, yo les dejo acá las versiones. Otra dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. También otras versiones que es bastante similar a esta traducción, ¿no es cierto? También en Mordejai 6:11 y Lucas 10:12, que narra los mismos hechos, está también hecha esta traducción, ¿no es cierto? Y no es la correcta porque no aparece la palabra castigo en los originales. Otra palabra para castigo es orgé.
¿sí? En griego, que significa propiamente un deseo exagerado negativo, ¿sí? Por implicaciones ira, aborrecimiento, odio o enojo, y por ejemplo, en algunas versiones traducen Romanos 13, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, orgé, sino también por causa de la conciencia. Entonces, vemos que hay varias palabritas, ¿no es cierto? Pero la que a nosotros nos interesa es colasis, más que nada. Tomemos entonces el sentido figurativo de la palabra colasis, que es restringir, que implica aplicar medios para frenar cierto comportamiento. Esto no es en la poda de un árbol, pero sí en lo que sería la poda o disciplina, justamente, de una persona, como cuando un niño es restringido, por ejemplo, a no comer postre por una semana por causa de una desobediencia que cometió. Se ha podado al niño del derecho de comerlo junto con los demás que van a poder hacerlo normalmente, y esto implica también un castigo al mismo tiempo. De esta forma, colasis aionion implica que las personas que no tuvieron misericordia serán podadas y pasarán el aión, o sea, la era, sin postre. Literalmente, es decir, sin acceso directo a la luz. Porque veamos que los que fueron aceptados y entraron en la Zoen Aionion, o sea, en la vida de la era, son los otros, ¿no es cierto? Thomas Talbot, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Oregon y autor de un libro que se llama El cielo y el infierno en el pensamiento cristiano, el amor ineludible de Dios, esos son sus títulos porque él es cristiano, explica, según Aristóteles, hay una diferencia entre venganza y castigo. La segunda, colasis, se inflige en el interés de la víctima. La primera, timoria, en interés de quien lo inflige, para que pueda obtener satisfacción. Platón también hizo un llamamiento al sentido establecido de colasis como el apoyo a su teoría de que la virtud puede ser enseñada, porque si se considera el castigo, colasis, y el control que tiene sobre los malhechores, los hechos le informarán a usted que los hombres están de acuerdo en considerar la virtud como adquirida a través de ese castigo. Aun cuando el castigo pueda parecer duro e implacable, más como venganza que un castigo parental, ¿sí? Eso no excluye un propósito correctivo. Revise los castigos que establece Shaul en Corinthiim Aleph 5.5. Uno nunca podría haber imaginado que en la prescripción de un castigo, entregar un hombre a Hasatán para destrucción de la carne, sí, Shaul tuviera en mente un propósito correctivo. Si no fuera que declaró explícitamente él mismo es su propósito, ¿sí? Que su espíritu sea salvo en el día de la Doña Ayuda. Si no, así nomás parecería que, listo, lo van a fritar en la sartén a este también, ¿no es cierto? Pero él aclara de manera tal que no queden dudas, así como este texto ilustra, aún un duro castigo de tipo aparentemente retributivo puede de hecho servir a un propósito redentor. ¿No es irónico que el pasaje que más frecuentemente se utiliza para apoyar el castigo eterno es de hecho uno fuertemente opuesto a él cuando se lo entiende correctamente? Porque eso es lo que está sucediendo. Talbot continúa y dice, los escritores de la Besorá pensaron en términos de dos eras, la era presente y la porvenir, o sea, el tan mentado Olam Hase y Olam Abba, ¿sí? Del que todo el mundo habla hoy. Y ellos asociaron la era porvenir con Elohim mismo. Era una época en la que la presencia de Elohim sería manifestada plenamente, sus propósitos plenamente realizados y su obra redentora eventualmente completa. Por lo tanto, ellos llegaron a emplear el término aionios como término escatológico para la doctrina final de los tiempos, ¿sí? Que funcionaba como una referencia práctica a las realidades de la era por venir. De esta manera se las arreglaron para combinar el sentido más literal de aquello que concierne a una era en un sentido más religioso que aquello que manifiesta la presencia de Elohim de una manera especial. La vida eterna entonces no es más que la vida que viene de Elohim, es también el modo de vida asociado con la era de porvenir, ¿no es cierto? Y lo mismo para el castigo eterno, no es simplemente el castigo que viene de Elohim, es también la forma de castigo asociada a la era por venir. Ahora, en nada de esto hay ninguna implicación de que la vida que viene de Elohim y el castigo que vienen de Elohim sean de igual duración.
Igualmente, Beecher demostró que en los días de la congregación temprana la idea era el castigo del mundo por venir. La congregación primitiva establece ese hecho a través de los credos antiguos. De hecho, en ninguno de sus credos la congregación primitiva enseñó castigo eterno. Esto está en un libro de historia de Beecher, justamente. Es un libro de historia de las escrituras. Argumentar entonces que el castigo eterno debe ser de duración infinita porque contrasta con la vida eterna, era el punto. Eso ya lo analizamos. Y no reconoce que la vida eterna es una cualidad de la relación que todo puede llegar a tener con Elohim. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿No es cierto? Y la vida eterna es un fin en sí misma, mientras que el castigo eterno es la disciplina correctiva de Elohim y un medio para alcanzar ese fin. En cualquier caso, ya sea que Ayón signifique edad duradera de Elohim o del mundo por venir, si ninguna de estas expresiones declaran, implican o requieren que la pena sea sin fin. Y este es el punto más importante de todos. Entonces, si bien la versión King James y todas sus hijitas establecen que estas cabras van al fuego eterno y al castigo eterno y las ovejas entran a la vida eterna, ese no es el significado que está en el griego. La palabra griega aquí traducida como eterno es aionios, como ya dijimos, que es la forma adjetiva del sustantivo aión. Como ya mencionamos, Agustín levantó el argumento de que aionio se refiere tanto a la vida como al castigo, entonces por lo tanto tenía que implicar la misma duración en los dos casos. Sin embargo, como gran desconocedor del griego que fue, no tuvo en cuenta que la duración de aionios está determinada por el sujeto al que se refiere. Ya estudiamos estas cosas, ¿sí? O sea, en que se refiere al ciclo de existencia del referente, la vida completa de un esclavo voluntario, los 3 días en el vientre del pez, todas las cosas que ya citamos antes. Y también vimos ya la incongruencia de los traductores. Esta es peor todavía, ¿verdad? Porque Agustín se sabe que no le gustaba el griego, no lo quiso aprender, no sabía nada, perfecto, bárbaro, pero Agustín fue uno. Ahora los traductores van atrás, ¿no es cierto? A pesar de traducir la misma palabra como periodo con terminación en muchísimos otros lugares, como ya vimos, insisten en atribuir la eternidad, una contradicción evidente que hasta un nene puede ver. A la misma, o sea, la traducen de esta forma en las ocasiones en que ayuda a defender sus falsas doctrinas, ¿sí? Evidentemente, repito, una mentira repetida cientos de veces se convierte en una verdad, ¿sí? Pero solo para los que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar, evidentemente. En las escrituras, la infinitud se expresa con la simple frase sin fin o algunas semejantes. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, está traducido acá, y la palabra es aionas, que sabemos que no es para siempre. Y de su reino no habrá fin. Y acá la frase es oak stai telos, sí, que ahí sí quiere decir que no tendrá fin. Esto está en Lucas, en el capítulo 1. Daniel, en el libro de Daniel, dice: su dominio es un dominio eterno. Alam, que es la versión caldea de Olam, que no se acabará. La Yedé, que eso quiere decir que no tendrá fin, ¿sí? Y su reino no será destruido. La Tidbahal, que es justamente que no será destruido. Entonces, si el Ruach HaKodesh hubiera querido indicar verdadera eternidad como el resultado del tiempo en el castigo, sufrimiento de los perdidos, podría haber usado palabras que denotan claramente un tiempo interminable, como estas expresiones, en lugar de las palabras referidas a eras o edades, ¿no es cierto? En Gigalut 14 dice él también, el que reciba la marca, beberá del vino del furor de Elohim que se ha vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Aionas, aionion, que son las edades de las eras o los siglos de los siglos, como lo quieran traducir, pero es temporal. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Observemos que estos son atormentados por los siglos de los siglos, que lo mejor es decir las edades de la era, ¿no es cierto? Y no descansan ni de día ni de noche. Los mismos términos, día y noche, y por los siglos de los siglos también, prueban, más allá de toda duda, que todavía estamos tratando con el reino del tiempo.
¿sí? No hay forma de saber cuánto tiempo será exactamente, no lo sabemos, ¿sí? La medida, pero sabemos que es el milenio final, porque allá acaba la semana de milenios, cosa que muchos cristianos sabrían si dejaran de lado sus tijeras podadoras, ¿no es cierto? Pero dado que incuestionablemente acá se habla de día y noche y de eras y siglos también, por lo tanto pertenece al tiempo y no se debe hacer ningún esfuerzo para equipararlo con la eternidad. El castigo es una poda y es para corrección y no es para destrucción.